Ok, ahí está viendo la presentación. El último tema general que me hace falta antes de que empecemos a, bueno, ya en cierta forma empezamos a detallar el curso con lo que era el rol del Business Analyst, y en este momento ustedes están ya leyendo lo correspondiente a decir cómo levanto requerimientos de negocio. Eso es lo que estamos ahorita en proceso, pero entendamos el proceso general de qué significa desarrollo de requerimientos, que ese es el tema general que me falta de ver ya para estarnos metiendo en todos los detalles correspondientes. Primero es importante entonces tener presente que los requerimientos o el proceso de levantado de requerimientos muchas veces se le llama ingeniería de requerimientos. Como, de hecho, en algún momento se estuvo pensando si este curso debía llamarse ingeniería de requerimientos. Bueno, pues eso, estamos en ese proceso, en donde principalmente se basa en dos grandes ramas. La primera es el desarrollar los requerimientos propiamente, ¿verdad? Y luego el administrar los requerimientos que se gestionaron. Cuando los requerimientos se han desarrollado, digamos, si se han establecido, ¿y qué requerimientos? Chicos, perdón, ay, aquí me devuelve, me he puesto se refiere a los requerimientos, ¿verdad? Que acá se refiere a cuáles requerimientos, los que hemos visto, de negocio, de usuario y funcionales. ¿Ok? Ahora, aquí están a la par todos aquellos otros, todas aquellas designaciones de tipos de requerimientos que tenemos, ¿verdad? La X, la Y, la Z, no los estoy poniendo, pero que están metidos dentro de esta misma clasificación. Entonces, la primera parte, cuando uno habla de ingeniería de requerimientos, es desarrollarlos. Con esto, el resultado de desarrollar los requerimientos es que yo voy a tener entonces una especificación. Esa especificación generalmente se le llama SRS en el contexto de que ya tengo algo, y además es la línea base de requerimientos, que lo hablamos la clase pasada. O sea, la línea base es el entendimiento compartido que firmamos o que decidimos es el correcto, al menos que entendemos hasta hoy, y es el insumo que debe ser administrado. ¿Administrado en qué sentido? Administrado en que luego puede ser que hayan cambios, pero entonces tenemos que evaluarlos, determinar si son correspondientes, cuánto cuestan, etcétera, pero deben ser administrados. Entonces son los dos elementos. Antes, yo no puedo administrar requerimientos si no los he especificado, ¿verdad? Este es como el paso. Entonces, tenemos esos dos elementos. Y en el curso vamos a ver estos elementos. Lo que se refiere al levantado de los requerimientos o desarrollo de los requerimientos, generalmente se ve como subdisciplinas. O sea, yo tengo una subdisciplina que es el licitar, después tengo que analizar los requerimientos, especificarlos y luego validarlos. La licitación, ¿verdad? Es un proceso en el cual recabo información. Bueno, yo creo que aquí más adelante lo comento un poco más, pero al final estas son las subdisciplinas que vamos a tener claros, y aquí vamos a ver diferentes técnicas para licitar, para analizar, especificar y validar. Algunas veces esto no es tan en cascada, o sea, no lo entiendan que esto va primero que esto, luego esto primero que esto, más o menos, pero algunas veces uno puede ser que validas y tienes que devolverte a licitar, o tal vez estás en la especificación y tuviste que volver a analizar, ¿verdad? Entonces, no son tan una cascada, digamos, sino que algunas veces son iteraciones hasta que vos digas que cuando has terminado todo, ya el SRS está pura vida, y podríamos decir que tenemos una línea base de entendimiento compartido de qué son los requerimientos o el comportamiento que debe exhibir el sistema que voy a desarrollar. ¿Ok? Entonces, esta es la dinámica que vamos a hacer. En términos generales, la licitación es vamos a ver qué hora es porque a veces se me olvida. Ok, la licitación, entonces son las actividades, esta primera, ¿verdad? La de licitación, voy a ver cada uno de ellos aquí. Entonces, la licitación son las actividades que corresponden a descubrir los requerimientos, pero descubrirlos no estrictamente de una forma estructurada, a veces uno podría decir descubrir, es descubrir la información o la información que me da los requerimientos, y para eso, pues utilizo técnicas, entrevistas, talleres, análisis de requerimientos, prototipado, entre otras más, ¿verdad? Vamos a conversar sobre esto y además cómo se planea. O sea, cómo planifico el licitar, ¿verdad? Para poder distinguir esa información, pero que todavía no está destilada. O sea, a mí me va a llegar un chorro de información, ¿verdad? Incluso me puede llegar muchísima más de la que yo espero. Entonces ahí es donde yo tengo que tener la habilidad que mencionamos, ¿verdad? De hacer un management de la carga conectiva, ¿verdad? O sea, ¿lo entienden? Ven cómo sí aplica. Entonces me va a llegar mucha información. Ahí implica que tengo que identificar cuáles son las clases de usuarios a las cuales
están esperando el producto o los interesados. A veces distinguir las clases de usuario es una decisión súper importante porque son los que te van a dar la información y si los escogiste mal, pues van a tener información tal vez que no es la correcta. Entender cuáles son las tareas de los usuarios, las metas, qué es lo que va a hacer, aprender del ambiente en el cual el nuevo producto va a estar. Eso tiene que ver con contexto para evitar las percepciones. Recuerden lo de la bruja y la señora emperipollada. Trabajar con las personas, ¿verdad? Quienes representan a las clases de usuario, ¿verdad? Que son los que nos pueden dar cuáles son las funcionalidades. Pero cuando los usuarios nos dan toda la información, ellos no nos van a dar desagregada en negocio, en requerimientos de usuario o requerimientos funcionales. Ellos chorrean información y no necesariamente en una forma que nosotros podamos distinguir esta jerarquía. No sé si me siguen. ¿Van siguiéndome, chicos? Por favor, me reaccionan. O sea, la información es desordenada. No sé si me explico. Ok, pura vida. Ok, es desordenada, no viene de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo en la siguiente subdisciplina lo que hago es tomar ese mar de información que viene ahí por todo lado, ¿verdad? Y la analizo. Entonces yo la analizo. En este análisis, entonces lo que yo voy a hacer es obtener un mejor y preciso entendimiento, ¿verdad? Porque aquí también incluso pude haber tenido información que no es tan clara, ¿verdad? O que la obtengo, pero todavía no la tengo claro en relación que hay de esta información, tal vez que está acá con respecto a esto otro y esto otro, y tal vez era importante entenderlo. Entonces, lo que voy a hacer en el análisis es obtener el mejor entendimiento. Vamos a ver en el curso entonces qué técnicas son las que yo puedo usar, muchas veces son diagramas de análisis, se llaman, para aprender a entender qué está pasando. Porque si no uso técnicas de análisis, yo voy a generar interpretación, ¿verdad? Y entonces otra vez puedo entrar en el conflicto de interpretar cosas. Hago ese entendimiento, ¿verdad? Y voy a tener entonces ya mucho más claro el conjunto de requerimientos de diferentes formas. O sea, voy a descomponer aquí, voy a tener mucho más claro y voy ahora sí a distinguir qué son requerimientos de negocio, y voy a hacer análisis de los requerimientos de negocio, requerimientos de usuario, requerimientos funcionales y sus derivados y todos los que están dentro de eso, ¿verdad? Que ya hemos dicho que son un montón de tipos de requerimientos. Pero entonces, de esta forma, empiezo a aclarar mi estructura mental sobre lo que hay que hacer. Sin análisis, ¿verdad? Lo que yo estaría haciendo era un vaciado del desorden o incluso un vaciado de una interpretación que puede estar mal, ¿ok? Después, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, recibir análisis de la información recibida con los usuarios, distinguir cuáles son los objetivos de las tareas, ya aquí estamos hablando de distinguir requerimientos funcionales, otras expectativas de calidad, que son tipos de requerimientos, reglas comerciales o business rules, que son también otros requerimientos, etc. También empiezo a distinguir soluciones sugeridas, pero todavía no estoy tan claro, ¿verdad? Y entonces voy a descomponer los requerimientos de alto nivel en nivel más detallado, voy a derivar requerimientos funcionales, atributos de calidad, negocio, también esperaría negociar la prioridad, porque no todo es prioritario, y también puede ser que identifique brechas o que en este análisis me encuentro con gaps de cosas que no entiendo o cosas que faltan, lo cual significa que tengo que volver a licitar por esos gaps, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que me tenga que devolver un poco, porque hay elementos de la información recibida aquí que no están completas, ¿verdad? Y que al hacer el análisis me encuentro huecos, pero no son claros. Entonces necesito elicitar. Las otras dos, la especificación, entonces es tomar ahora sí esto que ya lo siento más estructurado o más analizado, más claro, y lo especifico. O sea, en otras palabras, como decir, lo escribo, más o menos. Pero lo especifico en la técnica que yo quiero y que muchas veces esa especificación va a depender si estoy hablando de proyectos altamente adaptables o proyectos altamente predecibles. Por ejemplo, en la especificación que yo haga en un proyecto predecible, generalmente puedo pensar en casos de uso, user cases, o en los adaptables, los historias de usuario, ¿verdad? User stories, ¿verdad? Entonces, puede ser que la técnica sea diferente, pero a fin de cuentas específico, ¿verdad? Entonces, implica representar y registrar los requerimientos recolectados de tal manera que se persistan, ¿verdad? O sea, que
que estén de alguna manera organizada y persistida, o sea, ya de una forma, en algún lugar. ¿Cuándo se persiste algo? Cuando se escribe, cuando se guarda digitalmente, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, acá la principal actividad es trasladar las necesidades de los usuarios, ¿verdad? Recolectadas en requerimientos escritos y en diagramas que sean pertinentes para la comprensión, revisión y uso. Y por último, ok, especifiqué y valido, ¿verdad? Valido si ya si esto que está bien se corresponde y por tanto puedo tener una línea base de requerimientos. En el dibujo aquí lo había indicado. Cuando termino la validación, tengo una línea base de requerimientos, que es el Software Requirements Specification, digamos. ¿Ok? Entonces, esta línea base se obtiene realmente aquí en la validación, se evalúa el impacto de los cambios sobre los requerimientos, se negocian nuevos compromisos y se aplica y se definen relaciones de dependencia entre los requerimientos. Pero la validación es un proceso de, podríamos decir, de aseguramiento de la calidad de los requerimientos. O sea, los requerimientos también se hacen con calidad. Entonces, validar significa aplicarle a veces control de calidad o aseguramiento de la calidad de los requerimientos. De todas formas, esto lo vamos a hablar también posteriormente. ¿Cómo validamos? ¿Y qué técnicas hay para asegurar calidad y control calidad de los requerimientos? ¿Ok? Muchas veces las personas terminan haciendo solo especificación, ¿verdad? O peor de todo, a veces solo terminan licitando y vacían eso sin análisis y lo especifican. Eso puede generar problemas después y ni siquiera validan. Entonces, esto genera errores que luego se pagan muy caros, como hemos dicho en algún momento. ¿Ok? Entonces, volviendo a, yo creo que me adelanté, pero volviendo a lo que decíamos, entonces la licitación se hace el análisis, pero puede ser que el análisis me obligue a aclarar algunas cosas, volver a licitar, ¿verdad? O luego especificar, y al especificar me encuentro gaps, entonces tengo que cerrarlos, vuelvo a analizar, pero puede ser que tenga que volverme a clarificar, ¿verdad? Y luego en la validación puede ser que me encuentre que tal vez la forma en que escribí los requerimientos no cumplen los atributos de calidad, son ambiguos, alguno de ellos es ambiguo, hay que volverlo a escribir, si hay que volverlo a escribir es como volver a especificar, pero a veces pues entonces uno puede encontrarse en circunstancias que en la validación, si ustedes ven, puede ser que yo me tenga que devolver completamente para alguno de los requerimientos, no necesito para todos, ¿verdad? Para alguna de las cosas que estoy viendo. Entonces, que yo tenga que validar y entonces tengo que reescribir porque simplemente el requerimiento está ambiguo. O que hay que reevaluar, la cosa no está tan clara, o hay que confirmar y corregir, hay que volver a licitar. El proceso entonces, como tal, si ven, es muy iterativo. No sé si lo van viendo, chicos. O sea, a pesar de que vamos a ir viendo como si fuera en cascada cada una de las subdisciplinas de ingeniería de requerimientos, ¿verdad? El punto es no lo entiendan en forma de cascada. Yo no puedo verlo de otra forma. O sea, tenemos que, para entender qué estoy haciendo, pues necesito que lo veamos así como por técnicas de cada uno de los tipos, pero no entiendan que se ejecuta en una forma totalmente en cascada. En cierta forma sí, pero podemos iterar. Y es posible que tengamos que iterar. ¿Hasta aquí está claro? Ok, muchas gracias. Perfecto. Ahorita hacemos un resumen para atrás para ver qué tener. Bueno, entonces, en general el proceso es así, ¿verdad? Yo tengo mis clientes, marketing, la gerencia, los clientes, ellos dan requerimientos, yo los analizo, los documentos, reviso, negocio, todas estas cosas están aquí, es como este proceso. Y con eso tengo entonces una línea base de requerimientos, ¿verdad? El baseline requirements, ¿verdad? Y aquí entonces ven dónde está para arriba. Todo lo que fue para arriba fue el desarrollo de requerimientos, la primera parte de ingeniería de requerimientos. Y después para abajo lo que tengo son la gestión de requerimientos. Una vez que ya tengo la línea base de requerimientos, esa línea base luego entra en un proceso de estar viendo los cambios, viendo si hay cambios o si luego hay que revisar la línea base y cambiarla, etcétera. Y todo esto al final es parte de la segunda parte de los requerimientos, de la ingeniería de requerimientos. Vuelvo a esta figura que yo creo que era más clara, es esta. Recuerden, dos partes, desarrollar los requerimientos y administrar los requerimientos. Esto se ve aquí. Desarrollar los requerimientos y debajo de la línea discontinua,
administrar los requerimientos, ¿verdad? Que ya ocurren cuando el proyecto entra en proceso de desarrollo como tal, ¿ok? Todo lo que aquí vemos, que estamos hablando, que tiene que ver con las técnicas asociadas a cada una de las áreas o las subdisciplinas, podemos más o menos resumirlo en todas estas que están acá, que las vamos a ir a revisar. Bueno, algunas de ellas puede ser que no tan fuertemente, pero cuando vamos a ver el licitación, ¿verdad? Entonces ya empezamos a jugar con entender la definición de la visión y alcance. Y esto, por ejemplo, chicos, es lo que ya están leyendo. Esto es lo que están leyendo ahorita en esta semana. O sea, el determinar, porque la visión y el alcance son requerimientos de negocio, ¿verdad? Entonces, esto significa que aquí podemos encontrarnos todas las cosas que, digamos, más o menos tenemos que hacer para licitar, todas las cosas que tenemos que hacer para analizar, para especificar, para validar y luego para gestionar. Este es el mapa del curso, más o menos ya en una forma más de detalle, digamos, de qué es lo que vamos a ver, pero esto tiene un montón de cosas en el centro, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no se distinguen y jamás se va a distinguir de esta forma, pero entonces el proceso de desarrollo de requerimientos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que se basa en un conjunto de técnicas y estas son, bueno, podrían haber técnicas diferentes, pero digamos en general son las que más ocurren. Y estas técnicas o todo esto va a estar en cierta forma matizada por la naturaleza que tenga el proyecto. Altamente predecible, bueno, aquí decía predecible o altamente adaptable. Como técnica sigue existiendo. La diferencia es que puede ser que el medio que uso sea diferente. Perdón. Entonces, así es como nosotros podríamos encontrarnos que durante el proceso vamos a veces estar diciendo, bueno, mire, estamos haciendo no sé, el Selected Product Champions. Bueno, ¿hay diferencia en Select Product Champions entre altamente adaptables y altamente predecibles? Puede ser que no. No, de hecho no hay. Pero en este caso no hay diferencia. Pero en otros de las cosas que vemos aquí, puede ser que sí tengamos que hacerlo diferente. Depende de las circunstancias. Y depende de si vamos a hacer esto. Entonces yo voy a, en algunos casos, en las clases vamos a estar matizando el asunto, ¿verdad? Poniéndole un matiz distinto, dependiendo, para que tengan como una idea de lo que pasa en un tipo de proyecto u otro. Sin embargo, lo importante es que como ingeniería de requerimientos sigue existiendo. O sea, no se está dando. Hay personas que piensan o dicen, ¿verdad? Como que no existe realmente una formalidad cuando se levantan requerimientos en proyectos ágiles, porque ágil es ágil, ágil no se escribe, ágil no, cuidado, ¿verdad? Probablemente eso puede traer problemas después. Ok, sí es muy pragmático, pero no significa que no sea formal. Ok, eso es lo que queremos decir por acá. Y el marco general del trabajo, entonces, de desarrollo de los requerimientos, estas son como las técnicas. Y estas técnicas, entonces, las uso para hacer estas cosas que están acá. Entonces, si ustedes ven, esto es como si fuera una metodología, pero esto es como si fuera una metodología, digamos, o marco de trabajo para levantar requerimientos. Entonces, en cierta forma, vamos a ver las técnicas, pero podríamos decir que calzan sobre esto. O sea, se definen los requerimientos de negocio, luego las clases de usuario, luego las representaciones de los usuarios, se identifican los tomadores de decisiones, se planea la licitación para ir a recabar los requerimientos, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ir viendo algunas de estas cosas, hasta terminar con el validar. O sea, si nosotros vemos desde aquí hasta acá, lo que hicimos fue un recorrido de esto que está acá, el licitar, analizar, especificar y validar. O sea, estamos hablando vistas distintas de lo mismo. Y cuando uno habla de aquí que se repite por iteración es porque algunas veces hay que volver a iterar. Eso es, también lo habíamos pues comentado en algún momento. ¿Ok? Recuerden el impacto de los malos requerimientos, ya lo habíamos hablado también. Tal vez eso es importante que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Que el retrabajo que genera los malos requerimientos, ya lo habíamos dicho en forma muy general, pero tal vez para que lo tengan presente, ¿verdad? El retrabajo consume alrededor de un 30 al 50% del costo total de un proyecto. Y es mucho de ese retrabajo, ¿verdad? De esto, el 70 o el 85%,
se debe a errores en los requerimientos. Y muchas veces es eso, no se siguieron buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, los principales riesgos en requerimientos son, ¿verdad? Poco, insuficiente involucramiento del usuario, planificación poco precisa, requerimientos de usuarios que son crecientes, entonces no se gestionan los cambios porque los requerimientos siguen creciendo. Bueno, depende de esto, puede ser que tenga que usar una cosa u otra, o requerimientos ambiguos, ¿verdad? Etcétera. Todos estos señores, todo esto puede ser efectos, ¿verdad? Que nosotros tengamos por hacer eso mal. Pero lo que más me interesa que vean, chicos, es que es sorprendente. Estos estudios, ¿verdad? Que imagínense que un proyecto cueste $1,000 y decir que la mayoría de veces, o que si hay retrabajo, si están mal, si hay, en un momento se tiene que hacer cosas que ya se hicieron, eso significa que tuve que gastar hasta $500, lleven esto a magnitudes de lo que corresponda, ¿verdad? O sea, que tuve que gastar hasta $500 más por retrabajo. Y yo tuve que pagarle a la gente planilla para que haga los $500 más de trabajo que había que hacer. Pero lo peor de todo es que de esto, la gran mayoría es por haber hecho mal la ingeniería de requerimientos. O sea, del 70 al 85% de eso se pudo haber evitado. Eso es el detalle. No sé si ven, se pude haber minimizado ese esfuerzo de hacer cosas ahí, lo cual eso significa mucho dinero en nuestro proceso de desarrollo de ingeniería de software. ¿Ok? Listo, chicos, con eso creo que terminamos hoy lo que queríamos tener para hoy. Voy a dejar aquí de compartir, permítanme un momento.